Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad es que llevo un tiempo pensando en hacer este vídeo porque sí que últimamente he hablado bastante de la alta sensibilidad, cuáles son los pilares fundamentales y en definitiva las características del rasgo, pero en este vídeo me quiero enfocar en darte herramientas prácticas para mejorar en tu día a día abordando situaciones con tu hijo o con tu hija altamente sensible. Así que estate muy atento que van estas 10 claves. Para mí, quizá lo más importante es conocer el rasgo. Es decir, si tienes sospechas de que tu hijo o tu hija puede ser altamente sensible, te recomiendo que leas cualquier libro de Elaine Aron o Karina Zegers, en los que está muy bien explicado cada uno de los pilares fundamentales que se comparten en el rasgo. ¿Y por qué digo esto? A veces vienen personas a mi consulta que tienen esta sospecha, ¿no? Dicen, bueno, ¿y entonces yo cómo lo ayudo? Y les digo, pues aprendiendo qué es la alta sensibilidad y explicándosela. Y me dicen que, claro, pero entonces le voy a hablar de sus debilidades y esto, claro, le va a bajar la autoestima. Y le digo, claro, es que la alta sensibilidad sí que es cierto que tiene una parte, ¿no? Pues más positiva y luego hay una parte que es quizá más desagradable, pero se tiene que entender como un conjunto, ¿no? de aspectos y si tú escondes, ¿no? esta parte, lo que no te gusta tanto porque tienes miedo que pueda hacer daño a tu hijo, el conocerlo, al final tampoco le estás ayudando porque él no va a dejar de ser una persona altamente sensible. Entonces lo más importante es que él conozca qué es lo que le ocurre y que le des herramientas para protegerse. En segundo lugar, enseñarle a tener una buena relación con el error. Porque las personas altamente sensibles son personas con una tendencia muy marcada al perfeccionismo, que captan esta mínima diferencia y mínimo detalle. Entonces, digamos que les gusta mucho hacer las cosas muy bien. Eso se traduce en que son personas muy autoexigentes y entonces, y quizá dices, ya, pero es que a lo mejor mi hijo pues no le veo este rasgo. Fíjate en cómo se comporta cuando pierde en un juego o cuando está pintando, por ejemplo, un dibujo y de repente no sale como a él le gustaría y lo arruga, ¿no? Y no lo quiere mostrar. Cómo se siente cuando hace algo que no está bien, ¿no? Cuál es su reacción y luego lo mal que le sabe, ¿no? Haber cometido este error, ¿no? Esto forma parte de la alta sensibilidad y es que también tienen un marcado sentido de la justicia. Entonces ya de por sí son así, ¿no? Tienen ese interés por hacer las cosas bien y no equivocarse. O sea que ya de entrada hay una mala relación con el error. Pero si encima el modelo que tienen fuera, ¿no? es de castigo o de marcar ese error y no de enseñar en soluciones, ¿no? sino como tienes que pagar por ese error que has cometido, pues para ellos es doble esfuerzo y se sienten mucho peor. Así que yo siempre para todos, ¿no? Pero sobre todo en niños altamente sensibles es cómo les corregimos, ¿no? ¿Cuál es nuestro tono de voz? ¿Cuál es nuestra postura corporal? ¿Cuál es nuestra comunicación no verbal? Porque captan todo, o sea, captan cualquier expresión facial, es decir, saben cuando alguien está mintiendo, ¿no? Entonces, poder ofrecerles, ¿no? una manera de corrección de sus errores, porque la mayoría de veces ya saben que han cometido un error, de una manera respetuosa, enfocándose en la conducta y no en la persona, y sobre todo enseñándole cómo puede reparar ese error y enfocándonos siempre en la solución y da muchas habilidades de vida que en su día a día pueden ir poniendo en práctica. En tercer lugar, utiliza la creatividad y el sentido del humor. Los niños altamente sensibles se contagian de las emociones ajenas, sean ambientes distendidos, donde hay alegría, donde
haya sentido del humor más respetuoso, le puede ayudar mucho a, pues eso, a contagiarse, a sentirse mejor y sobre todo en los momentos en los que se bloquean, ¿no? Que de repente pues hay una situación que les ha enfadado o están tristes y les cuesta mucho volver a su calma, utilizar el sentido del humor de una forma respetuosa le ayudará a salir de este estado. En cuarto lugar, observa sus momentos de sobreestimulación. ¿Qué ocurre? Que el hecho de captar muchos más estímulos y procesarlos con profundidad hace que haya un gran desgaste de energía. Y esto no tiene que ser pues porque haya hecho alguna actividad especial. Simplemente en su día a día, por el simple hecho de captar de este modo, hace que se puedan sentir cansados más fácilmente y necesitan estos periodos de inactividad, de pues a lo mejor tumbarse durante un rato con la luz apagada, intentar no tener estímulos para como si fueran a recargar pilas, ¿no? Entonces observar qué es aquello que sobreestimula a tu hijo y una vez veas que está sobreestimulado, que está cansado, invitarle a descansar antes de que se sienta peor y acabe pues en rabieta o la situación un poco más agravada. Quinta, ¿cómo volver a la calma? En esas situaciones en las que ya está hiperestimulado o tiene una reacción intensa porque alguna situación le ha desbordado, darle estrategias para volver a su calma. A día de hoy hay muchas estrategias, la respiración para mí es la mejor, es decir, enseñarle a respirar y cómo él mismo en cualquier lugar puede calmarse, pero luego puedes ir incorporando otros otras estrategias como puede ser el rincón de la calma o la botella de la calma, hacer estiramientos, hacer yoga, un poco ir encontrando aquello que les sirve a cada uno y aunque en ese momento pienses que no te está haciendo mucho caso o que no le interesa mucho esos ejercicios, de bien seguro que cuando se sienta mal los pone en práctica. Sexta clave, practica a través de roleplayings. ¿Qué quiere decir esto? Bien, los niños altamente sensibles lo que les ocurre es que ante situaciones de evaluación o de ser el centro de atención puede ser que se sobreestimulen más fácilmente y baje su rendimiento. Por ejemplo, imagínate que tiene que exponer algo delante de toda la clase y tú sabes que se sabe perfectamente el temario y que no va a tener ninguna dificultad en explicarlo. Pero resulta que vuelve de la escuela desanimado porque se ha quedado en blanco. Bueno, pues esto es muy normal, por eso que he explicado, ¿no? Porque tiende a no gustarles estar en el centro de atención, la mayoría. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Yo siempre digo, intenta que practique mucho en casa, es decir, que a través de roleplayings pueda anticipar esta situación que sabe que se va a poner nervioso y pueda tener más estrategias para afrontarla. Séptima, ayúdale a mejorar su autoestima. Los niños altamente sensibles, por su marcada tendencia al perfeccionismo y a la autocrítica, normalmente presentan una autoestima bastante baja. ¿Y esto cómo se puede cambiar? Bueno, hay muchas maneras, ¿no? de mejorar la autoestima. A mí me gusta mucho, sobre todo, trabajar a partir del diálogo interno que tenemos con nosotros mismos. Es decir, enseñarle cómo hablarse, ¿no? Hablarse bonito, hablarse con respeto, a quererse, a ese juez interno, ¿no? que tiene, intentar ser amable con él mismo, le puede ayudar a ir mejorando esa autoestima y a sentirse valioso. Octava clave, enseñarles a decir no. A ver, percibir las emociones ajenas como propias, ellos siempre van a querer ayudar a los demás. Eso les puede llevar a ponerse ellos siempre en el último lugar, es decir, dar, ¿no? Y no ver sus propias necesidades. Entonces, enseñarles a decir no es enseñar
a poner límites a los demás, es respetarse. Y eso hay que enseñárselo, porque de por sí es difícil que le vaya a salir. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Poner o sea, depende de la edad que tenga, ¿no? Pero ya si está en primaria, por ejemplo, hablarle de los derechos asertivos de todas las personas, ¿no? E incluso escribirlos y hablar de cada uno de ellos y incluso ponerlos en la habitación o en un lugar visible para que cuando surjan diferentes situaciones, ir a los derechos y ver que es respetuoso para los demás y para uno mismo. 9. Permitir que disfruten de la naturaleza y el arte. Ellos necesitan, para volver a reconectar y cargarse de energía, les va muy bien rodearse de naturaleza, rodearse de calma, como que les recarga pilas. Y también otra manera es a través del arte, es decir, que se expresen a través del arte, o sea, ya sea pintar, dibujar, bailar, a través de la música. Todo esto, aparte de que ellos normalmente tienen buenas habilidades para la creatividad, también necesitan plasmar cómo se sienten a través de ella. Y ya por último, la 10ª, que sería amar su rasgo. Porque las personas altamente sensibles tendemos a compararnos mucho con los demás. Por esa búsqueda de la perfección, ¿no? Y por esa incomprensión. También es cierto que la sociedad tampoco no está bien visto a día de hoy expresar cómo te sientes, ¿no? Siempre hay que expresar lo bonito, lo feliz que soy y esconder aquello pues que a lo mejor bueno, pues no es tan agradable, ¿no? Entonces, yo con eso quiero decir que les enseñemos, ¿no? a amar estas cualidades, a amar estas diferencias y a no fijarse tanto en el compañero, en cómo él percibe, porque el compañero percibe de una manera diferente y nunca va a poder ser igual que él. Entonces, a amarse y aprovechar al máximo y disfrutar de su rasgo y de lo maravilloso que es ser así.